Buenas tardes a todos. Primero quería agradecer su presencia en esta conferencia virtual. Vamos a complementar los temas que vimos la semana pasada, que en este tema, obviamente, como en las demás medidas de tipo jurídico, ambiental y social, se van presentando novedades. Vamos a mirar cómo todo este tipo de medidas son oportunidades. Quisiera compartirles una frase de Warren Buffett, quien nos enseña que las oportunidades son como los amaneceres. Si uno llega tarde, se los pierde. Quiero que miremos esto en cierta medida como unas oportunidades. Los bancos siempre han sido muy tradicionales en el manejo de las condiciones financieras que otorgan a sus clientes. Obviamente cambiarán por estrategias diversas que puedan tener frente a su nicho o segmento de mercado. Hoy por hoy, con la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la entidad que regula la actividad bancaria, como les expliqué la semana pasada, generó una serie de, digamos, de instrucciones o de regulaciones que le permiten a los bancos ser mucho más flexibles en este campo. No olvidemos que los bancos son entidades altamente reguladas y les cuento como mera anécdota, el solo hecho de que una sucursal en un pueblo, no necesariamente no en Medellín, sino en cualquier pueblo, debe pedir permiso a la Superintendencia Financiera para poder determinar el horario de apertura y no la pueden cerrar porque el gerente quiera hacerlo, sino básicamente es necesario que exista un permiso. Asimismo sucede en su propia actividad principal, en la actividad financiera, tanto de depósitos como de crédito. Entonces, la Superintendencia Financiera hizo un marco general. Los cambios no se marcarán como reestructuraciones o refinanciaciones. Las calificaciones de crédito se mantendrán en el tiempo de emergencia, aun aunque haya moras superiores a 30 días, que la calificación podría pasar de un cliente de A a B, se sostiene en la que tenía antes del 28 de febrero. En este orden de ideas, si tiene 90 días, 60 días de mora, ahorita el 31 de marzo, o sea, el mes que se acaba de cerrar, y la calificación estaba en B, esa calificación en B se sostiene hasta que termine la emergencia. Entonces, lo que aquí es importante entender es que no se va deteriorando la calificación, sino que se congela con la fecha de 30 a 30 días que tenía el 28 de febrero del 2019. Todos ustedes saben que, que está dentro de ese marco de la emergencia económica, que solo cuando haya un nuevo decreto que determine que tiene una fecha de determinación es cuando la superintendencia terminará esos beneficios. Cada banco va a obtener de esta manera la posibilidad de que pueda otorgarle a sus clientes unas condiciones más favorables de crédito. Esas condiciones son plazos más largos, un periodo de gracia capital, un periodo muerto de intereses, unos intereses más bajos, no se va a deteriorar la calificación. En principio pretenden, y esa es la promesa de servicio que dan entre los bancos que he tenido contacto, es de un trámite más rápido y obviamente no va a haber ni costos ni comisiones adicionales, ni comisiones de estudio, ni comisiones de éxito, ningún tipo de comisión adicional. Esas condiciones se van a trasladar a los tres segmentos más importantes de la banca. Hoy no nos vamos a concentrar en los que ustedes ven allí en azul, que son los de vivienda y consumo, sino que nos vamos a concentrar en el segmento corporativo, o sea, en los créditos comerciales y de inversión. Alcanzamos a observar la semana pasada cómo los bancos han desarrollado una oferta que permita incrementar los beneficios o lograr un acceso a las empresas un poco más favorable que en otras condiciones. Y ahí es donde yo uso la palabra oportunidad. La oportunidad se da porque hay unas condiciones que no se darían en otras condiciones. Entonces, mi mensaje en este caso es que hay aquí unas oportunidades
aunque haya un empresario que tenga hoy por hoy una capacidad para resistir lo que aparentemente esto está durando en un principio, que es 15 días, un mes, pueda utilizar esta línea, porque después no va a tener este beneficio. Estas líneas, como en el caso de Bancolombia, para nómina, tienen un plazo de 12 meses con un periodo de gracia de 6 y unos intereses nominados al IBR. El IBR está un punto por debajo del DTF, lo cual es un beneficio muy significativo. Las líneas comerciales también van a tener un monto de 600.000 millones y también tendrán esas condiciones especiales. Tal como está sucediendo en las demás entidades financieras, Bancolombia pide que esta relación sea individual. Cada empresario debe buscarla, no como los créditos de consumo, que son créditos que sus beneficios son otorgados automáticamente. Aquí es necesario el trámite individual. Algún empresario que esta semana tuve oportunidad de conversar con él me dijo que estaban imposibles las oficinas bancarias, especialmente Bancolombia, estaba muy congestionada. Lo que me ha transmitido a mí las personas de la Dirección General de Bancolombia es que las sucursales fueron abiertas básicamente para la operación de caja, la operación de efectivo, mientras que el manejo empresarial se debe de dar a través del gerente de relación. Mi sugerencia para ese cliente fue: utilice herramientas como el correo electrónico, más que el WhatsApp. El correo electrónico permite tener una trazabilidad de la comunicación, porque en ese caso el correo electrónico es una herramienta oficial de comunicación con el banco. Entonces, así como sucede en el caso de Bancolombia, que debe tramitarse cualquier condición, cualquier operación, ya sea nueva o de cambio de condiciones de las operaciones viejas, en todas las demás instituciones financieras también debe hacerse de la misma manera, a través de un correo electrónico. Lo digo es porque si eventualmente existe un problema de asesoría o un problema en la implementación de la medida que sea atribuible al banco, ustedes puedan tener herramientas para acudir al defensor del cliente. En los bancos, la superintendencia bancaria le ha pedido una gran presencia de las áreas comerciales dentro del público, con el objeto de que se observe clara y nítidamente cómo los bancos sí están proponiendo herramientas y elementos que sean asequibles a los consumidores y a los empresarios. Entonces, es claro que debe hacer una comunicación siempre formalizada a través de un correo electrónico. También como en el Bancolombia, en los distintos segmentos que maneja Banco de Occidente, la negociación debe ser individual y a través de este mismo canal. Banco de Bogotá es la misma cosa, que también les había mencionado la vez pasada que desarrollaron una línea de 700.000 millones de pesos, está así con un plazo de 18 meses y un periodo de gracia de 6, con el objetivo de atender a los empresarios. Los demás bancos tienen elementos parecidos en todos sus segmentos, tanto Citibank, BBVA, Davivienda, Scotiabank, Itaú y el Banco Agrario. En todos ellos existen mecanismos que van a favorecer las condiciones de crédito actuales de los créditos y en muchos casos también tienen líneas de nómina que pueden ser negociadas individualmente. Y vuelvo e insisto, deben ser negociadas a través del correo electrónico. ¿Y por qué lo digo a través del correo electrónico? Porque primero la congestión y segundo lo que acabo de anotar, que quede una constancia clara de un trámite que se está realizando, dado que el trámite presencial en casi ninguna de esas entidades puede lograrse. Las cooperativas están en el mismo tema. Las cooperativas, así como los bancos, son entidades vigiladas por la superfinanciera. Obviamente no todas las cooperativas, sino las de cierto tamaño. Ellas también tienen líneas de acceso a los empresarios, a los microempresarios y a otro tipo de actividades económicas. Es necesario recurrir a una negociación individual para poder obtener esas condiciones favorables. En cuanto a las líneas que provienen directamente del gobierno, atendidas a través de los llamados bancos de segundo piso,
pues encontramos, Bancoldes ha sido el principal abanderado de este servicio. Bancoldes, a través de convenios con el Fondo Nacional de Garantías, a través de una línea que se llama Colombia Responde, pues tiene allí un cupo de 250.000 millones de pesos, destino capital de trabajo, a 36 meses con un periodo de gracia de 6 meses. Esta línea es específicamente para el sector turístico, sector eventos y sector transporte aéreo. Tiene adosada una garantía automática del Fondo Nacional de Garantías por el 50%. Otra línea proveniente del gobierno es la línea desarrollada por Impulsa en convenio tanto con el fondo como con Bancoldes, que tiene un valor de 11.000 millones de pesos. Está con destino a los emprendimientos de 5 años o menos. Aquí se ha fijado un monto individual de 100 millones de pesos y una tasa de descuento con un costo de menos del 2%. Está dirigida a sectores como a todos los sectores, pero específicamente a los emprendimientos de menos de 5 años. Aquí hay un beneficio interesante, es que la garantía pasa al 70% y se cobra solo el 50% de comisión. La tercera línea de las nuevas y que están vigentes a partir de esta semana es una para emprendedores de valor de 112.000 millones con destino a capital de trabajo, con una tasa también interesante, el 6,5%, con un plazo de 36 meses y un periodo de gracia de 12 meses. Esta está con destino a los emprendedores del agro, con tiempo de fundación de menos de 8 años. Esta línea solo puede ser utilizada a través de Banco Agrario y fondeada con recursos de Bancoldes. ¿Qué herramientas o tips nos permiten acceso al crédito? Creo que para todos ha quedado claro que esto no se trata ni de donaciones ni de obsequios. Observen que son extensiones de plazo, son periodos de gracia, o sea que el dinero finalmente, simple y llanamente, es que se difieren los pagos de capital así en el tiempo, se extienden el total de los créditos y lo mismo pasa con los periodos muertos a intereses. Simple y llanamente se extienden. En este caso no existe la figura de anatocismo, o sea que la Superintendencia Financiera ha vigilado de que no se cobre intereses sobre intereses. Y también la Superintendencia Financiera ha sido clara en que los bancos no pueden condonar intereses. Pueden bajar, pero nunca poner tasas ceros. Ya saben por qué, porque pues así como hay unos personas que necesitan el crédito, los bancos deben responder a sus depositantes por una rentabilidad prometida. ¿Qué nos hace sujetos de crédito? El sujeto comercial es una persona que tenga las capacidades y habilidades para poder retornar el crédito. Como les digo, los bancos siguen siendo cuidadosos con el riesgo, no pueden prestar descuidadamente. Lamentablemente, el sujeto comercial debe echar mano a su trayectoria para poder lograr esos mismos beneficios. Obviamente que si tiene experiencia con la entidad financiera, eso le ayuda mucho más. Si sus calificaciones de crédito son buenas, por obvias razones, es un sujeto de riesgo factible. La solvencia moral de sus socios codeudores, que también la documentación esté completa. En ningún momento ningún banco va a prestar ninguna facilidad de crédito con documentos incompletos. O sea, el tema de emergencia no tiene que ver con que no puedo tener una declaración de renta, no puedo tener unos estados financieros, no puedo tener un flujo de caja, debe ser con documentación completa. Obviamente los bancos se toman la potestad de evaluar el riesgo sectorial. Sabemos que habrá sectores de mayor riesgo que otros. Los bancos tienen sus medidas de riesgo sobre cada sector. Ellos tienen toda la potestad para tomar una definición de crédito si consideran que el riesgo de un sector es más allá del que ellos pueden, digamos, tener apetito hacia ese riesgo. Y obviamente la necesidad de tener unas garantías personales y admisibles.
Los estados financieros son la documentación básica principal para un crédito comercial. Los estados financieros del año 2019 y 2018. Pues a ver, las declaraciones de renta en este momento no han sido presentadas. Tal vez en uno de los documentos que yo coloco allí es probable que, y con los plazos que se han otorgado, pues las declaraciones de renta no habrán alcanzado a ser presentadas a esta fecha. Ahí podríamos esperar que sean los estados financieros de prueba, pero ya con cierto grado de certeza sobre su presentación final. Y eso sí, los estados financieros del año 2018 con el cierre debidamente documentado y su debida declaración de renta. También es necesario un flujo de caja. Los bancos necesitan un flujo de caja para poder evaluar el riesgo. Aquí no nos debemos confundir frente a la clase de flujo de caja, que sea más complejo que en cualquier otra ocasión, sino es para transmitir el entendimiento de que el empresario necesita unos recursos que deben ser suplidos por el banco. Los certificados de cámara reciente, la declaración de renta de los socios y obviamente, como se trata de un crédito otorgado en circunstancias de emergencia, es necesario una justificación de por qué se requieren unas condiciones. Y esta justificación solo la da una carta o una solicitud firmada por el representante legal. ¿Cuáles serían los indicadores claves que un banco toma o tiene en cuenta para tomar una decisión crediticia comercial? Como les mencioné en un comienzo, no se trata en ningún momento de condonación ni de que los bancos van a hacerse los ciegos frente a ciertas situaciones de riesgo. Ellos simplemente van a implementar una medida de ayuda a sus clientes. La evaluación financiera que van a hacer es de lo que tienen hasta la fecha histórica. Entonces, la suposición que se haría allí es cuál es su comportamiento histórico, por lo menos hasta diciembre del año 2019. Entonces, los bancos en sus áreas de crédito entrarían a mirar una serie de indicadores que son los tips y que son las herramientas que visualizan los bancos para determinar si hay una es una EBITDA positiva. Para los que no lo conocen, es la medida de la generación operativa de efectivo de una empresa. Es claro que si es positivo, quiere decir que la empresa está ganando dinero, que le queda suficiente para pagar tanto su carga financiera como para pagar sus impuestos y que le quede utilidad a sus socios. Pues por lo menos que sea positivo, no quiere decir que le alcance para pagar todo eso, pero por lo menos que sí tiene para pagar toda su operación. Otro indicador clave para los bancos, que es el de capacidad de pago, es el de EBITDA sobre el servicio de la deuda. El servicio de la deuda es un concepto que suma capital más intereses. Este EBITDA debe ser igual a 1 para que quiera decir que es capaz de pagar básicamente sus compromisos. El ciclo operacional acorde a la actividad. El ciclo operacional es la suma en días de la cartera más el inventario menos los proveedores. Allí está determinado es la cantidad de tiempo que toma un proceso productivo. Obviamente, una empresa dedicada a activos como actividades como la panadería, pues su ciclo operacional es mucho más corto que el que vende maquinaria, por la misma naturaleza de su cartera, por la misma naturaleza de sus inventarios, porque son productos muy diferentes, y obviamente porque los proveedores otorgan plazos distintos. Otro indicador clave es la cobertura que da la EBITDA sobre gastos financieros. En este caso, debe ser positiva, o sea, superior a 1, porque está mostrando que con su EBITDA puede pagar los gastos financieros. Obviamente, si estamos mirando las cifras del año 2018 y 2019, el banco espera que el año anterior el empresario que está solicitando la facilidad crediticia haya tenido un crecimiento en ventas real. Cuando hablo de real es cuando se desestima la inflación. En este caso, la inflación sí tuvo un valor de
3% del año anterior, pues el crecimiento real de una empresa se da si tiene más del 3% nominal. Entonces, en ese orden de ideas, hay una diferencia entre su valor nominal de ventas y el valor de la inflación, lo que muestra un crecimiento en ventas real. Asimismo, el crecimiento en los costos, si ha sido controlado, debería ser inferior a las ventas, porque si creció mucho en ventas, pero igualmente sus costos crecieron a un ritmo tan alto que es mayor que las ventas, pues realmente es una empresa que puede estar perdiendo valor. En ese orden de ideas es clave estos indicadores. Aquí quiero hacer una nota, no quiero decir con ello que si una empresa está vendiendo menos por una circunstancia muy clara y explicable, no va a ser sujeto de crédito, no. Es necesario un acompañamiento en el sentido de que la empresa justifique bien qué sucedió. Y de hecho, debo extender este comentario a todos los indicadores. No quiere decir en ningún caso que uno de estos indicadores no sea el aceptable por un banco, inmediatamente definirá una negación de un crédito, sino que por el contrario son indicadores que permiten ver un panorama muy completo desde el punto de vista de un acreedor que quiere arriesgarse para saber cuál es el comportamiento. El endeudamiento sostenible es, obviamente, no hablo de un porcentaje porque también depende del sector. Ese endeudamiento quiere decir que sea el apropiado para el sector. Hay sectores que quizás no soportan tan alto endeudamiento por sus márgenes estrechos. Entonces, un endeudamiento del 60 o 70% sería supremamente difícil y supremamente riesgoso. Los constructores, por su parte, lo normal es que tengan indicadores de endeudamiento del 80 y 90 y no hacen que sea un riesgo demasiado inmanejable. Entonces, endeudamiento me refiero a que sea acorde con las actividades de la empresa y su desarrollo empresarial. Estos indicadores son los que se detectan de esa información financiera, por eso es clave que esa información financiera la posea el banco para poder hacer un análisis y tomar una decisión. Básicamente, quería exponerle esos indicadores como para que el empresario que se acerque a un banco entienda cuáles son sus oportunidades frente a un trámite de crédito. Si lo va a hacer como un crédito en un empresario, como he visto en esta semana, de que nunca han tenido experiencia con un intermediario financiero, no le negué a esa persona ni le niego a todos los que me están escuchando que es mucho más complejo el trámite de una empresa o persona que nunca ha hecho un trámite que uno que ya haya tenido una experiencia previa. En los bancos es muy clave esa experiencia para poder saber, para el banco tener una tranquilidad acerca de quién está prestando los recursos. En todo ese orden de ideas, es claro que los bancos pues tienen la manija en el sentido de que ellos son los que tienen el dinero y pueden facilitar o no. Lo que me han transmitido las personas de los bancos que he contactado es que desde la alta gerencia, desde sus presidencias, quieren ayudar y apoyar a todo el sistema productivo y a todo el sistema comercial. Entonces, simplemente los llamo a ustedes a que no dejen pasar la oportunidad de buscar una alternativa de apoyo del flujo de caja en cada uno de sus bancos. Debe ser un esfuerzo individual. Pueden contar con nosotros para cualquier apoyo, dado que pues, algunos de ustedes conocen mi larga experiencia en los bancos. Nosotros en RCM pues tenemos una banca de inversión y de conocimiento profundo del sistema financiero. Los podamos apoyar ya sea en la construcción de alguna de sus necesidades frente a los bancos, sobre todo en la parte legal, documentaria, contable y financiera. Pero también les debo insistir a ustedes que deben mantenerse muy bien informados. La información es clave en estos días. Allí les dejo en esta diapositiva que están viendo una serie de links que les permitirán a ustedes tener una información muy clara de lo que está sucediendo, tanto en el sistema financiero como en el sistema económico del país, para que haya una información objetiva, clara, que les permita a ustedes maniobrar con mucha más claridad en sus empresas. Repito, esto es una época de oportunidades para la mayoría.
yo quiero que lo vean de esa manera, dado que las condiciones financieras realmente son muy buenas. Hay que buscarlas, hay que negociarlas, sí. No va a venir nada regalado, porque todos los sectores están luchando por eh, sobrepasar esta emergencia. Pero sí, por primera vez en muchos años, por la experiencia que yo tengo en bancos, nunca había habido una situación ni siquiera de cerca parecida a esta. Hay una gran oportunidad de bajar costos, de mejorar flujos de caja. Yo invito a los empresarios que no desperdicien esa oportunidad. Confiemos, eso sí, en que esto no dure más de lo que de lo razonable. Eh, Cualquier cosa me pueden contactar en esta dirección y estaremos atentos a ayudarles. Muchas gracias por su atención